placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana. Estamos a pocas horas de que se implemente la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Independientemente de cualquier cosa, es una realidad que vamos a afrontar. Hoy queremos analizar, en la medida de lo posible, cuánto va a significar eso en los bolsillos de los costarricenses. ¿Cuántos impuestos porcentuales vamos a pagar de más en cada uno de los ítems que nosotros vamos a ir analizando? Para ver este tema, hemos querido invitar al licenciado Francisco Villalobos Brenes, es director general de Tributación Directa, también al director general de Tributación Directa actual, el licenciado Carlos Vargas Durán, y al licenciado Ronald Artavia Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Con ellos, les repito, vamos a analizar los alcances. De verdad, usted tiene que estar pendiente de este programa porque, como les dije, vamos a tratar de ir detallando punto por punto cuáles son los impuestos que se tienen que pagar, en qué rubros, quiénes no tienen que pagar. Y la verdad que es información de primera mano porque ya en horas todo va a cambiar en este país. Muchas gracias por acompañarme y voy a hacer lo que siempre hacemos en el programa, un espacio para poder profundizar y entender y introducir el tema. Licenciado Carlos Vargas Durán, director general de Tributación Directa. Iniciamos con usted. Bueno, don Alan, muy buenas. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a don Francisco y a don Ronald. Un gusto pues, compartir esta mesa con todos ustedes. Efectivamente, yo he venido comentando en algunos espacios en los que he tenido la oportunidad de hacerlo, que sin temor a equivocarme, quizá, el cambio que está por arrancar en el próximo 1 de julio en materia fiscal es el cambio más importante que ha tenido en la historia de este país, digamos, aparte de la época de don Alfredo, cuando empezó con el tema del impuesto sobre la renta. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia algunas modificaciones o la introducción de algún tipo de impuesto, pero en este momento lo que estamos es de frente a una modificación de los dos pilares de la recaudación de cualquier país, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, y se están dando los dos en el mismo momento. Entonces, el cambio es un cambio sustancial, no hay que tener temor en ese cambio, ¿verdad? Ya hay algunas cosas que tenemos. Licenciado Francisco Villalobos, ¿cómo está este entorno? Igualmente, muchas gracias por el espacio y un placer compartir con tan distinguidos profesionales tan importante asunto. Yo lo que quisiera traer a la mesa es quizá un mensaje de calma, un mensaje de... Y sea enfático, porque le voy a decir que estamos asustados. Sí. No es fácil, ¿eh? Sí, porque digamos que desde mi perspectiva, atendiendo empresas y personas que preguntan, pues sí, hay muchísimas dudas, pero creo que es normal, es un tema nuevo, son unos impuestos nuevos, particularmente el IVA tiene unas características que le hacen complejo, pero yo creo que lo que va a pasar en el tiempo es que los mismos sistemas van a ir entendiendo mejor, o quienes programan los sistemas y los sistemas mismos van a ir entendiendo mejor cómo ayudarnos a los contribuyentes a cumplir. Sin lugar a dudas, cualquier cambio genera bastante incertidumbre, pero yo no creo que el 1 de julio sea como un día donde se acaba el mundo o donde van a llover piedras con fuego, ¿verdad? De hecho, será hasta el 16 de agosto que tengamos la primera prueba, tanto la Administración Tributaria y sus sistemas como los nuestros, de qué tan bien nos hemos preparado y qué tan listos estábamos. Entonces, sirva este espacio y muchos otros que he visto que en las últimas semanas la Administración Tributaria, el Colegio de Contadores Públicos y la empresa privada ha estado propiciando, pues para entender mejor, porque yo creo que nos asustamos ante cosas que no conocemos y entre más conocemos algo nos es más cercano y podemos tener mejor posibilidad de abordarlo y controlarlo. Dicho esto, coincido con don Carlos de que este es un cambio
que eso es un giro copernicano en nuestras finanzas públicas y nuestro sistema tributario. Y me parece que con lo pues, difícil que siempre es desde la perspectiva privada, entender y aceptar que ahora uno va a tener menos dinero para uno y que hay más para el colectivo, digamos también hay que entender que estos cambios son bastante más normales y recurrentes en otros países. A nosotros nos tomó muchos años hacer un cambio y quizá por eso es que sea tan dramático, ¿verdad? Tal vez debimos ir haciendo cambios pequeños en el tiempo y estaríamos acostumbrados a esto de los impuestos. Pero de pronto, por todo lado, por los cuatro costados, en todos los medios, se habla de impuestos. Coincido con don Carlos, por primera vez en muchos años en este país. Así que, pues en buena hora que estamos hablando hoy, en este foro además. Y vamos a tratar de ir viendo cositas y detalles, ¿verdad? Porque es importante. Hay un principio que dice que cuando la gente está sufriendo, alguien sale a vender pañuelos, ¿verdad? En todo este entorno, el tema de los contadores públicos resurge, ¿verdad? Y aparece como un actor importante. Don Ronald, ¿cómo lo ven ustedes? Don Alan, muy buenas tardes. La verdad que muy agradecido en nombre personal y en nombre del Colegio de Contadores Públicos por esta oportunidad. Un saludo muy especial a don Carlos y a don Francisco, con quienes vamos a compartir este buen ratito. Sí, efectivamente, nosotros a nivel de gremio, aparte de una oportunidad, como se ha visto, de negocios, pues es una oportunidad también de colaborar con el Estado costarricense. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de alguna manera hacer programas de capacitación de nuestros agremiados en primera instancia, de nuestros clientes también, que atendemos en forma privada, y también a la comunidad. Yo le decía a don Francisco que veníamos haciendo, o hemos venido haciendo, todavía no nos hemos detenido, hacer consultorios de reforma fiscal en donde tenemos la participación de 300, 350 personas en cada sesión, en donde abordamos todas las consultas que pueda tener las diferentes personas que llegan, porque llegan CPA, llegan CPIs, público general de diferentes actividades, para tratar de entender de qué se trata esto. Obviamente, como bien lo decían quienes me antecedieron, es un tema complejo. El tema de impuestos no es fácil de digerir, no es fácil de comprender, sobre todo con temas, si le agregamos la implementación de la factura electrónica, que ahora con una nueva versión se complica un poquito más. El tema de la prorata es un tema que mucha gente todavía no entiende y que hemos intentado por todos los medios de hacer ver que no es tan complicado. Es nada más como decía don Francisco, de que llegue el 16 de agosto a hacer la primera y como que se va montando uno en el camión, ¿verdad? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, pues nosotros como contadores, pues obviamente tenemos la obligación de capacitarnos para poder capacitar y traer calma un poquito a nuestros clientes, a los empresarios y al público en general. Sí, voy a ganarme unos segundos, cada segmento tiene un término, pero voy a ganarme unos minutos yéndome a una pausa, porque de verdad ya quiero que comencemos a profundizar cuánto vamos a pagar si vamos a comprar ropa, cuánto va a ser en el tema del agua, cuánto va a ser en el tema de turismo. No se vayan. Venimos con más después de esta pausa. Bien, ya desde la misma pausa comenzamos a preguntar muchas cosas. Empecemos con algunas cosas que no van a pagar. Comisiones de un crédito. Explíqueme, don Carlos, qué es esto, para que la gente me lo entienda bien didáctico y por qué no paga, ¿verdad? La mesa está abierta, compañeros, para que todos vayamos introduciendo los temas que consideremos oportunos. De previo, si me lo permite, don Adelante, Alan, me gustaría, digamos, hacer una precisión, una primera precisión, y va en el sentido de que
Actualmente el impuesto de ventas, que deja de existir a partir del 1 de julio y se sustituye por el impuesto al valor agregado, ya grava la venta de bienes en forma general y la prestación de servicios sobre una lista taxativa que tiene la ley. Entonces, digamos, en el tema de bienes no debería sorprendernos porque en realidad ya se paga, digamos, sobre este vaso, sobre la mesa, los anteojos que uno adquiere, ¿verdad? No subió el tipo. Y la tarifa es la misma, es el 13%. Entonces, digamos, esa es como una primera indicación que es importante que la gente tenga presente y que los vendedores, quienes venden este tipo de bienes, también tengan presente en el sentido de que al menos en esa parte no le están cambiando las reglas. Ya podemos avanzar después, conforme evolucione nuestra conversación, en algunas de las reglas que tienen ajustes, tienen cambios, pero eso es importante. Y después podemos hablar de las tarifas reducidas. Pero tal vez contestando su pregunta concreta en cuanto al tema de las comisiones. En el caso de las comisiones de préstamos, particularmente, se estima que no están gravadas con el impuesto al valor agregado. Y es que en el caso de los préstamos, el impuesto, la relación tiene un va y viene, ¿verdad? Porque entonces yo le doy la plata para que usted lo utilice y pago el principal con los intereses. Entonces, como estamos es una hablando de que relación, yo voy a ir a pedir un préstamo a un banco, a un lugar, donde sea, eso no tiene ningún... En esa relación no se genera la obligación de pago del impuesto. Entonces, la idea es, el valor agregado es más difícil cuantificarlo en una relación donde hay bidireccionalidad, ¿verdad? Como en este caso, que en una relación donde yo compro un insumo, lo utilizo para producir un bien, produzco ese bien que a su vez puede ser intermedio para otro producto, entonces yo voy trasladando el impuesto o el impuesto se va trasladando solito en cada una de las etapas y se van acreditando y eso, temas interesantes que vamos a conversar ahorita. Usted que me está viendo en la casa, ojo ese tema, pensión alimentaria, ¿qué pasa, licenciado Francisco? La pensión alimentaria evidentemente no está grabada porque no es un servicio, ni mucho menos. Ahora, quiero volver a lo que estaba diciendo don Carlos hace un, Pero nada más lo recalco, un instante. Pensión alimentaria no tiene ningún gravamen. No. Es que, si bien es cierto que hay un concepto abierto de servicio, digamos, de que todo lo que no es un bien es un servicio, hombre, hay algunas cosas que no lo son, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las dietas de las juntas directivas de las empresas no son un servicio. Bueno, la pensión alimentaria evidentemente tampoco. Pero yo me quería devolver un momento a lo de los intereses, nada más para hacer una consideración de este tipo. Yo creo que fue muy acertado de parte del legislador decir no vamos a encarecer más el costo del crédito, porque eso es lo que pasaría si además sobre el interés que yo pague tenga que abonar un 13% más. Creo que eso fue muy acertado. Y me parece que el desarrollo que se hace luego en el reglamento es bastante claro. Hay algunas cosas que podrían requerir en el futuro mayor precisión, pero lo más importante es eso. Y otra pregunta que me hace mucho a mí es los ahorros, que si los ahorros van a pagar o cuando saco dinero de un cajero automático, ¿verdad? O cuando cojo un poquitito de plata y me compro un título y lo tengo ahí, también, ¿van a pagar o no van a pagar? Cualquier cosa que tenga que ver con un pago de un interés, un ahorro o el envío de dinero está exento. Está exento. Muy importante entender eso. Creo que es una cosa positiva que ha hecho el legislador. Sí, nada más para devolverme. Entonces, si yo tengo un poquitito de plata y compro un título, lo pongo ahí a plazo, se pagaba un porcentaje, no me acuerdo si era como el 8, ¿verdad? Tal vez para no cruzar temas, porque en este caso estamos hablando del impuesto al valor agregado. El IVA no se cobra en esa operación de compra de ese título, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es dando un capital para tener un rendimiento. Diferente es en el impuesto sobre la renta, que sí está grabado con el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Así es. Y tiene sus reglas. Pero en el caso del impuesto al valor agregado, tal vez para no desviarnos, no está grabado. Ok, listo, sigamos hablando. ¿Qué más? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si yo voy a comprar una casa? ¿Qué sucede? En el caso de las casas, lo que está comprando es un bien, es un bien que no está sujeto al IVA, la compra como tal, excepto que por renta sí va a tener el tema de
las ganancias de capital para la persona que vende, pero no específicamente la compra para uno. Estaría encareciendo el costo de poder tener la oportunidad de tener una casa en donde habitar. Sí, en ese caso, el artículo 9 de la ley establece expresamente que tratándose tanto de bienes muebles como inmuebles sujetos al pago del impuesto de traspaso, no están sujetos al impuesto del valor agregado, no están sujetos a pago del IVA, porque ya tienen un impuesto que en realidad vendría a sustituir esa transacción. Correcto. Y además hay otra cosa. Yo quisiera agregar a lo que decía don Carlos con respecto a los intereses. Cierto es que esas comisiones tienen que ver con el sector financiero, ¿verdad? Si es una financiera, esas que no están supervisadas por su jefe, ya es otra connotación. Porque ahí sí estaría fuera de lo que nosotros consideramos como sistema formal para efectos de estas comisiones. Eso sería para efectos del impuesto del 15, ¿no? Del impuesto sobre la renta. No, pero de las comisiones que pueda cobrarle una financiera que no esté debidamente autorizada por la superintendencia. Me parece que sí, no se indica así como tan claramente, pero creo, don Carlos, que el objetivo del legislador en este caso fue considerar aquellos temas que son muy formales, como por ejemplo de las entidades financieras que están debidamente supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Pero es muy diferente. Tal vez ahí yo, digamos, podría diferir un poco por cuanto, si uno ve el artículo 8 que establece la exoneración, en el caso de intereses, de préstamos y créditos, lo deja abierto. Sí, es el inciso eso es una, digamos que eso es una consulta que frecuentemente hacen las personas. Por ejemplo, lo que no está supervisado por una superintendencia, ¿qué pasa? Bueno, en este caso ya don Carlos lo está aclarando, perfecto, pero porque surge esa duda de si no está supervisado, entonces sí, debiera de cobrar. ¿Para efectos de qué? De lograr algo que la administración tributaria creo que es un objetivo, ir metiendo la informalidad dentro de la formalidad. Sí, pero si alguien, digamos, tiene un préstamo con una persona que no es un banco, un prestamista, ese prestamista no tiene que cobrarle IVA sobre los intereses todos los meses. Prestamista privado, digamos. Sí, no, es importante aclararlo para que la gente... muy importante, porque por ahí debe salir más de un artista de esos prestamistas diciéndole, mira, es esto, y te agrego todavía el IVA. Y resulta que no paga, ¿verdad? Hablando de prevenir, ¿verdad? Y que no te salga más de un artista ahí, ¿verdad? Cobrándote cosas que no son. ¿Qué pasa con el tema de alquiler de casas, por ejemplo? Por ejemplo, en el alquiler de casas hay que tomar en cuenta dos cosas. Es hacer que, como decía don Francisco, es hacer un esquema. Okay. Las casas o los locales. Yo hago el esquema generalmente con los dos locales. Con las casas de habitación o lo que se utiliza para desarrollar una actividad económica. Entonces hay que tener muy claro de que la ley define que en el caso de que es un bien para arrendamiento habitacional, tiene usted exento hasta el 1.5 del salario base, a 669.300 para efectos de que no se cobre IVA. Si quedémonos ahí un segundito. Si usted alquila un local, alquiler de casa. Si usted alquila una casa y la casa, su alquiler es inferior a 669.300, no hay que cobrar. No paga IVA. Okay. Si es superior a eso, paga sobre el total, no sobre el exceso, sino sobre el total. Esa era mi siguiente pregunta. Paga sobre el todo. Sobre el total. Ahora bien, tratándose de un local que se utilice para una actividad económica, como, qué sé yo, que alguien se ponga ahí en una venta de comida, entonces ahí sí, digamos, funciona diferente. El IVA va desde el principio hasta... Siempre y cuando no sea una pyme. Ok, perfecto, ahí voy. Siempre y cuando no sea que no sea una pyme o que sea digamos, una persona que esté inscrito en el registro que lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería como un productor pequeño. Entonces, ahí sí funciona la exoneración hasta 669.300. Pero porque me perdí. Entonces, las micro y pequeñas empresas debidamente registradas en el MEI con el MAC. Como tales, debidamente registradas. Perdón que en este programa voy a ir subrayando mucho,
pero creo que es muy importante. Claro, y la persona que arrienda debe tener claro que debe solicitarle a quién le va a arrendar el bien, si está inscrito o no, porque se puede llegar, como usted decía, un artista de cine de ese, yo soy PYME, entonces la otra persona dice, bueno, si es PYME no le cobro, pero tiene que demostrar que efectivamente está inscrito en el registro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, igual que ese es un pequeño productor que está inscrito en el registro que lleva el MAC. Tal vez, sí, don Ronald, si me permite hacer perdón que le interrumpa, ese es parte de uno de los elementos que está en una de las resoluciones que se han emitido sobre este tema, en el sentido de que el registro, eso pues, evidentemente es obligatorio, ¿verdad?, para poder facturar para que le facturen sin el pago del impuesto, pero a efecto de que quien está vendiendo el servicio de alquiler pueda tener esa constatación, se debe, como es una actividad empresarial, la persona que está inscrita en el registro del MEIC tiene que hacer un trámite en el sistema Exonedes, en un sistema en línea, es bastante fácil de utilizar por parte del usuario. En el sistema le va a dar un número, en este momento le llamamos nota, eso en realidad es un número, ¿verdad? Un código. Y con ese código se incorpora en la factura electrónica y la factura electrónica le va a levantar el requisito de cobrar el impuesto. Entonces ya ahí no se cobraría el impuesto. Pero solo entrando a Exonet y haciéndolo, que es un nuevo requisito que Así me es. parece que al puro principio no teníamos muy claro cómo iba a suceder eso. Y claro, yo sugeriría, por supuesto, con todo el respeto del mundo, que ese trámite sea algo sencillo, porque si no lo es, lo que puede pasar es que por una, como dicen en el comercio internacional, por una barrera no arancelaria, ¿verdad? Terminemos nosotros diciendo, no, pues ya mucho enredo, voy a terminar pagando el IVA. En realidad el trámite en el sistema es bastante sencillo, es llenar un formulario. Los funcionarios de la Dirección General de Hacienda lo que hacen es verificar que la empresa que está registrando, bueno, primero que esté inscrito y después que esté al día con el pago de las cuotas a la seguridad social y que no esté moroso, ¿verdad? Pues parte de los requisitos que por ley que hay que verificar, y una vez que se tenga eso, ya queda... Esa es la razón por la cual se hace por Exonet. Exactamente. Y una cosa que es importante, Francisco, vamos a ver, porque yo ya he escuchado algunos comentarios con relación a Exonet. Entonces, es el tema de que la gente le pierda miedo a la tecnología. Pues es más fácil como ir. La gente prefiere ir a la administración tributaria que no meterse en un sistema y hacer el trámite solo, ¿verdad? Es una cosa increíble, teniendo esa posibilidad. Entonces, a veces es que no lo saben usar, como no saben usar cualquier otra herramienta que tenga la administración tributaria dispuesta. A veces es que no se sabe usar, entonces no se logran los resultados adecuados. Okay, pero entonces, por eso son, don Alan, esas son las reglas. Sí, ok, entonces si voy a alquilar un local, me tiene que demostrar que es pequeña empresa, ¿verdad? Pyme o microempresa, tiene que inscribirse, ¿verdad? O sacar los datos para poder confirmar que estoy en regla. Tiene que estar al día con la caja, tiene que estar al día con todo el mundo, ¿verdad? Para que le funcione. Así que ahí la regla va a estar... Y ser buen marido también. Así que la regla ahí va a estar medio complicada. Hablemos de otras cosas que... Tengo que decirle a mi buen amigo, el que me corta el cabello, que me preguntó el día de ayer, bueno, en cosas como el corte de cabello sí se paga 13%, y hay otras cosas, ¿verdad? Sí, muy simbólicas que también van sucediendo. Servicios médicos, las luces ahí. Servicios médicos. Esto nos permite entrar en el tema de las tarifas reducidas. La ley en el artículo 11 establece, el artículo 10 establece una tarifa general del 3%, que es la misma que existe hoy en el impuesto de ventas, y para algunos casos muy concretos y específicos señalados por ley, establece una tarifa del 4, una del 2 y una del 1. En el caso de servicios médicos específicamente hablando, están sujetos a una tarifa del 4% a partir del 1 de julio, porque yo he visto también información que ha venido circulando de que van a estar sujetos a una gradualidad o que no van a estar, que van a estar exentos del primero. No, a partir del 1 de julio los servicios médicos estarán sujetos al 4%. Con una particularidad, una consideración bastante interesante que adoptó el legislador al emitir la norma, y es que si el pago se hace con una tarjeta, ya sea de crédito o débito, el impuesto se devuelve. Ahí mismo en el acto. En ese mismo momento. Se devuelve, y básicamente era uno de los temas que estaban pendientes de definir. Usted puede hacer la factura por el 50,000 más el IVA, pero paga nada más los 50,000.
Entonces automáticamente el usuario no los está pagando. Esto se Es va que a no hacer, entendí esto en el acto. esto se O sea, va, yo es al que final... se va a hacer de la siguiente manera. A ver, don Alan. sí, cuénteme. Se va a hacer por medio de la factura, digamos, mucho lo estamos canalizando por medio de la factura electrónica, dado que tenemos bastante generalizada ya su aplicación. En el caso del servicio médico, el profesional o quien emita la factura a nombre del profesional va a emitir la factura, marca por el monto de la prestación del servicio, ahí le va a aparecer el impuesto, marca si es con pago con tarjeta, que se pagó con tarjeta, el sistema le va a liberar otra vez la validación y va a aparecer sin el impuesto. Entonces al final en el monto a pagar le va a aparecer solo el monto a pagar por el servicio médico. Entonces Ok. no tiene que hacer ningún trámite, no Sí. tiene que ir a ninguna oficina, simplemente en el Al mismo final acto es se como un descarga. control cruzado ahí para ver la gestión médica. ¿Me permiten ir a una pausa y venimos con más, por favor? Ya venimos con más. Estamos hablando, bueno, de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, tratando de sacar todas las dudas posibles para que ustedes tengan muchísima claridad y dicen aquí los especialistas, no tantos temores con la entrada en vigencia de esta ley. Ya venimos con más. Sí, nos fuimos a la pausa hablando de los médicos y del tema de que si yo pago con tarjeta, inmediatamente me devuelven el 13%. Bueno, ahí hay una presión grande para los médicos porque hoy por hoy hay un montón de gente diciéndote en efectivo, lo quiero todo en efectivo, ¿verdad? Bien lo decía don Carlos, el tema es que si usted lo va a pagar en efectivo, se tiene que comer el 13%. Ahí, el 4%. Perdón, el 4%. Lo tiene que pagar. Así es. No le queda otra. Y no hay devolución. Y no hay devolución. Así que ya aquí la presión viene del cliente para el usuario. Y me abre la puerta, aquí está doña Bielka, don Sebastián y todos hablando por el IFE y me dice, bueno, ¿y qué pasa con tantas pulperías y restaurantes chinos que te dicen solo en efectivo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la ley, como bien lo decía don Carlos, la ley prevé sanciones a las personas que tienen actividades lucrativas que no acepten el medio de pago por medio de tarjetas, tanto de crédito como de débito. Es obligante para todos disponer de ese sistema para hacer el cobro de los servicios o de los bienes que vendemos. Así es que ya de los chinitos van a haber que tener que hacer, porque ya podrían ser visitados en cualquier momento por un inspector de la dirección y ser sancionados bajo ese modelo. Yo no creo que sean solo los... No, creo que son chinos, solo ¿verdad? ellos, creo que hay muchos. No me parece que deberíamos enfocarlo así. Lo que sí creo que sirva la reflexión es para entender que esto sí va a generar seguramente un aumento de la informalidad y que estoy seguro que eso está dentro de los factores de riesgo que tiene considerado no solamente tributación, sino todo el ministerio con todos los brazos de control que tienen. Ahora, don Carlos decía hace un rato que uno de los antes de que empezáramos el programa, que uno de los elementos que tiene el IVA a su favor es que sí genera esa necesidad de que si usted va a requerir esa factura o ese comprobante electrónico para poder deducir sus gastos y demás, usted va a estar interesado en solicitar el documento y por lo tanto entonces tiene que cobrarse el IVA. O sea, si bien es cierto uno podría entender, y por favor me corrigen ustedes, que es muy probable esperar que haya un aumento de la informalidad a propósito de un cambio como el que viene, también es cierto que los sistemas, primero la factura electrónica, que fue un gran paso, y segundo, el hecho de que ahora todo está grabado, digamos, casi todo y todos los servicios, pues generarán digamos, un ecosistema de control en sí mismo. O sea, sí, yo pido la factura porque yo necesito ese crédito, porque si no, de otra manera me afecta en renta y me afecta también en IVA. Yo tengo que hablar de construcción, ¿verdad? Porque, y me decía Francisco, ahora que conversábamos, el tema de construcción es un tema medio complejo, ¿verdad? Así que tal vez, don Carlos, usted nos
¿Nos desglosa un poquitito cómo funciona el tema de la construcción? En el tema de construcción, la ley establece o considera una transitoriedad en la incorporación al pago del impuesto sobre algunos servicios, partiendo del hecho de que estos servicios sean suministrados a proyectos que estén registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Me explico, si un ingeniero, un arquitecto, un topógrafo o alguien que le presta servicios de obra civil, el maestro de obras, ¿verdad?, a una construcción, le presta ese servicio a una construcción que está previamente registrada en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que se registró a más tardar el 1 de octubre de este año, pues va a poder disfrutar o va a poder prestar ese servicio sin cobrar el impuesto. Pero el requisito es que el servicio profesional se preste a un proyecto registrado, ¿verdad? Entonces, esa es la particularidad. El colegio registra, digamos, todos los proyectos que se desarrollan tienen que tener un proceso de registro, algunos incluso tienen que tener un proceso de visado. Eso está en el colegio, ellos nos van a suministrar o nos tienen que suministrar la información de los proyectos registrados. Una vez que esa información está en nuestras bases, lo que se hace es, igual otra vez por medio del sistema, se valida por medio de la factura si quien le está vendiendo el servicio al proyecto, o si el proyecto está registrado, y en consecuencia quien le vende el servicio pues va a poder librarse del cobro del impuesto o no. Entonces, en ese sentido... Hasta que se terminen esos proyectos. Hasta que se terminen, pero tiene un proceso gradual. Durante el primer año el proyecto va a estar exonerado del impuesto en sus compras de este tipo de servicios. Durante el segundo año va a estar grabado con una tarifa del 4%. Durante el tercer año con una tarifa del 8%, y a partir del cuarto año ya entrarían con la tarifa normal por sus compras de servicios. Lo sensible en este asunto, hay dos elementos que ya están bastante claros. Primero, que el gremio había interpretado que esta forma gradual de ir pagando el IVA, 0 el primer año, 4 el segundo, 8 el tercero, aplicaba no solamente para proyectos que estuviesen registrados al 30 de septiembre, sino también para proyectos en los próximos años. O sea, si yo en diciembre empezaba un proyecto, pues estaba todavía cobijado por la exención. Pareciera que de la interpretación que hace y finalmente la decisión del reglamento no es esa, pero también estaban los encadenamientos, creo que le llamaban, que es cuando el constructor a su vez contrata unos servicios, por ejemplo, no necesariamente profesionales para el mismo proyecto, si eso, existía la duda si eso también iba a tener el mismo tratamiento diferenciado durante el primer año, el segundo, el tercero, y el reglamento lo confirmó. Así que creo que es un respiro, pues seguramente no es lo que el gremio estaba esperando, digamos, de esa interpretación del reglamento, pero lo más importante en esto de vuelta es que las reglas estén claras, y yo creo que hoy están claras. Yo creo que es importante, don Carlos, igual que estamos viendo en estos momentos con la construcción, ese tipo de encadenamientos que se dan para lograr un fin específico, creo que deben de estar tratados de la misma manera, porque si no, entonces quien los contrata va a estar Claro. totalmente... Sí, por eso, lo que quiero reiterar es que en esos temas siempre tiene que haber encadenamiento. Y aquí es importante para don Alan, es la fecha en que se visó el proyecto. Porque usted lo decía, don Francisco, ¿qué pasa si entra en diciembre? ¿Ok? No, es la fecha en que se visó el proyecto. Entonces, ese es digamos, el punto de partida. Sí, otra cosa que estamos haciendo mucho los costarricenses es comprando por internet. Cuéntame cómo funciona, qué va a pasar para aquellos que compramos por internet, por no decir todos, sino que lo digo a correos de Costa Rica. Que están llenos. Que están llenos. La ley, aquí hay que considerar lo siguiente. Actualmente, cuando uno compra un bien tangible, una cámara o un teléfono, etcétera, un Kindle o un iPad, un par de tenis, por internet, ese bien tiene que pasar por aduanas. Pues cuando pasa por aduanas, pues sufre el tratamiento fiscal que pasa, que sufre o que vive cualquier mercancía que pasa por aduanas. Paga los impuestos que corresponda pagar en esa transacción.
Entonces la ley, lo que dice, un poco parafraseando lo que dice la ley, uno podría decir, la ley lo que dijo fue, bueno, sobre esto no se cobre, porque ya pagan aduanas, ya sobre eso está controlado. Pero en el caso de servicios, pues no pasa por ninguna aduana, ¿verdad? El servicio yo lo consumo directamente. Entonces, tratándose de servicios que se prestan desde el exterior, eso lo conocemos o algunas personas habrán escuchado hablar de servicios transfronterizos. En realidad son servicios que se prestan desde el exterior, tipo Uber, Spotify, Netflix, ¿verdad? Hay muchas plataformas de este tipo que prestan servicios desde el exterior. Cuando se prestan servicios, en ese caso, pues lo que procede, dado que muchas veces estos pagos se hacen por medio de tarjeta, es que en el momento del pago con tarjeta se hace el cargo del impuesto del 13%. ¿Qué ocurre transitoriamente? Porque hay que garantizar o al menos minimizar los supuestos donde eventualmente se pueda cobrar el impuesto sobre algún bien tangible. La administración tiene dos opciones, bueno, el cobro por medio de la tarjeta o que quien presta el servicio desde el exterior tenga un registro simplificado. La regla, digamos, inicial es que es por medio de percepción en la tarjeta. La administración, y eso está considerado en el reglamento, la administración va a suministrar a las entidades financieras una lista taxativa donde le va a decir, bueno, sobre A, B, C hasta la Z, usted aplica la percepción del impuesto. Sobre lo que no está en esa lista no aplica ninguna percepción. Entonces es una lista, yo le llamo una lista positiva, en el sentido de que solo sobre esa lista va a poder proceder a cobrar el impuesto. Eso, digamos, facilita a las entidades financieras pues la identificación de en qué casos tienen que hacerlo y en qué casos no. El reglamento lo que dice es que a partir del momento en que se recibe la lista, las entidades financieras van a contar con un mes para poder, digamos... Y es el 13, ahí es el 13, ¿verdad? Ahí es el 13. Ahí es el 13. Voy a una pausa, regreso. Quiero hablar de educación. ¿Qué pasa con el tema de la educación? El tema de la canasta básica. Vamos, ya venimos con más. Bueno, se nos está yendo el tiempo y a mí me gustaría tener muchísimo más para hablar de algunos temas. Voy en preciso. ¿Qué pasa con la electricidad? Está exenta hasta cierto consumo. 280 kilowatt-hora. Están exentos y se pasa, se cobra sobre la totalidad. 280 kilowatt-hora, entre 20.000, 22.000 colores más o menos. 25.000 más. 25. Ok. ¿Qué pasa con, bueno, para el otro lado, con agua? Perdón, sí, con agua. Con agua son 30 metros cúbicos igual y sobre el exceso, bueno, sobre el exceso no, si se pasa de ahí se cobra sobre la totalidad. Escuché a don Carlos diciendo en un programa de radio que era más o menos el consumo de una familia de 5 personas. Más o menos. O sea que no va a afectar. Correcto, pero si me paso, ¿se cobra sobre lo que excede o voy con todo? Sobre todo. Todo igual, es igual. Cerrar las llaves. Cerrar las llaves. Pues deberíamos hacerlo por otros motivos. También por otros motivos realmente importantes. Eso es totalmente cierto. Hablemos del tema de taxis y buses. Taxis y buses están exentos. Están exentos. Sí, porque se les cobra una tarifa específica, ¿verdad? Medicamentos. Están al 2%. 2%. Y ahí no hay tutía. Todos entran, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa con el tema de educación? Educación en los niveles formales de educación primaria, secundaria, preescolar, primaria, secundaria, técnica universitaria, parauniversitaria, en los sectores formales, debidamente autorizados por el MEP o por las instituciones competentes, están exentas. Si no se trata de un servicio formal en el sistema formal de educación, estaría sujeto a una tarifa del 2%. A ver si me vuelvo un segundito. Entonces, las que están aprobadas pagan 2.
Las escuelas, los colegios, Públicas las y privadas. universidades públicas y privadas están exentas. Que estén reguladas por el MEP, que estén de alguna manera supervisadas, pero Ok. ¿qué es lo que pasa? A veces, y en algún momento a mí me lo preguntaron, ¿qué se interpreta por educación integral? ¿Ok? Porque en muchas instituciones dan clases de cocina, clases de música, clases de danza, eso es diferente. Digamos, un muchacho no necesita danzar como para sacar su bachillerato, pero podría pensarse, bueno, esa es parte de la cultura de alguien, ¿verdad? Pero esos servicios ya sí no estarían sujetos a un 13, ¿verdad? Vamos a ver, es que va a depender, porque si está vamos a ver, aquí hay procesos cuando hay integración vertical, es decir, todo se cobra en un solo, pues evidentemente si yo estoy cobrando una tarifa por el servicio de educación y dentro del servicio de educación me dan varios elementos, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo, pues todo está sujeto al mismo tratamiento del elemento principal, que es que es la educación primaria. Ahora, si yo lo que estoy dando es una tutoría, pues la tutoría estaría grabada con el 2%. Pero si lo que estoy es ayudando a la práctica de un deporte, en realidad no hay una transmisión propiamente tal del conocimiento, ¿verdad? Que implique que uno pueda considerarlo educación y por ende estaría el 13. Eso es básicamente a eso me Vamos a ver, refería. digamos que usted dé como contador público un seminario. Eso sería va a un 2%, ¿verdad? Si usted lo que hace es que da clases en un instituto autorizado por CONESUB, eso está exento. Pero si usted se reúne con un grupo de empresarios para darle una asesoría, eso va al 3. Vea que es usted con diferentes tipos de servicios, con tipos diferenciados de impuestos. Lo que pasa, don Francisco, hay que tomar en cuenta lo que hemos hablado en educación, que tiene que ser debidamente autorizada por Sí, el Ministerio de claro, Educación sí, sí. Pública y regulado por el Ministerio de Educación Pública. Y ese tipo de actividades no van a estar. Un CPA, No, pero excepto que tenga una academia o que quiera ponerse una academia, es diferente a que en estos momentos, como usted, que vaya a dar un curso sobre el IVA a un grupo de empresarios, y eso es otra cosa. eso iría al Sí, 2, si es Sí, que es un eso curso. sería el 2. Tengo que preguntar porque un de esos que fui al gimnasio me decían, mira, pagate los 3 meses antes y no, y te brincas eso. ¿Qué pasa, Sí, Francisco? Ahí? sí, bueno, el reglamento lo aclaró. El reglamento aclaró que es en el caso de esos servicios que se van dando en el tiempo, aunque usted los haya pagado antes, el momento en el que se da el servicio es el momento en el que se da el hecho generador del impuesto. O sea, si yo pagué una cuota anual del gimnasio, ¿verdad? De ahí ahora, a Tengo que partir cobrar de el dentro de 13 algunas por horas, tengo que ajustar otra vez un pago para lo que se considera. Así está el reglamento, ¿verdad? Sí, así está. Ok, bueno, ojo la atención porque es así, ni idea, ¿verdad? ¿Qué pasa con los servicios profesionales y liberales? Todos están al 13. Están al Esa 13. es- Todos al esa es 13, la gran- salvo que sea educación. Al 13, independientemente de que usted haga un contrato el día de hoy y defina pagos como mucha gente define, 30, 20, 50 o tractos mensuales. Si lo alcanzó el 1 de julio, ya a partir de ese tracto va al 13. Pero todos están al 13, efectivamente. Sí, es que la ley en eso de los pagos decía cuando se pague o se preste el servicio. Creo que el reglamento viene y dice, sí, pero si el servicio se ha prestado por tractos, pues será en cada tracto que usted tenga que cobrar el IVA. Entonces, si en junio del servicio, aunque haya pagado el de julio, en julio sí tiene que pagar. No obstante que se aclare, Francisco, gente todavía sigue preguntando que si usted hace el contrato antes, ¿qué pasa? Entonces, ya está la respuesta. Vamos, nos quedan pocos minutos y quisiera que hagamos una reflexión a ver si se nos quedó algún tema trascendental para el televidente, que ustedes digan, miren, sí es importante que sepan porque eso está ahí en la piel. Yo quisiera recordar simplemente, porque es recordar en realidad, si una persona está obligado al pago del impuesto, aun cuando no realice la actividad, digamos, aun cuando no facture, digamos, tiene que presentar la declaración. Es muy importante porque si no presenta la declaración se le va a generar una sanción. Entonces,
Es un recordatorio a los contribuyentes, porque algunas personas dicen, ah, no, es que como no facturé nada, entonces este mes no presento la declaración, me eximo de esa obligación. No, la declaración se tiene que presentar máximo al 15 de cada mes y tienen que presentarla a todos los obligados, hagan o no hagan, ¿verdad? Cada Entonces, mes al 15 yo tengo que ir a decir, ¿hice operaciones o no hice operaciones? ¿hice operaciones ¿Pago o no impuesto hice o no pago impuesto? Sí. Pero ojo, Si estoy Carlos, inscrito en el si estoy impuesto, inscrito. sí, Ok. si tiene la obligación, sí. No. Si hay alguien que no está inscrito y comienza a hacer y hace eso, pues no va a ser detectado, excepto que digamos, en una actuación cruzada se puede detectar, pero si no, sí, ahí no se presenta. Pero sí es importante, y yo creo que don Carlos tiene toda la razón, es importante nosotros como gremio, al menos, hacer mucho énfasis en que debemos de hacer las cosas, en que tenemos que hacer las cosas. hay una nueva obligación fuerte para ustedes como contadores, ¿verdad? Llevar muchísimo el control de lo que está pasando. Bueno, eso siempre ha sido, es decir, el llevar un control de la contabilidad. Y alguien decía hace poco que el contador no aparecía en ninguna parte de la ley. Y si hay contabilidad, tiene que haber contador. Porque si no, si la administración tributaria dice, es una contabilidad formal, tiene que ser llevado por un profesional en contabilidad. Porque ya ahora es complicado. Vea usted, por ejemplo, alguien que alquila una casa, antes no tenía que pagar IVA y no tenía, digamos, una posibilidad de tener uno de los dos sistemas para cancelar el impuesto sobre la renta, y lo hacía hasta el final. Ahora no, ahora tiene que hacerlo mensualmente, porque si no paga IVA tiene que pagar renta. Entonces tiene que presentar una de las dos declaraciones. Y hay más trabajo, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque quien se dedica a la actividad de bienes inmuebles tiene que tener claro que son dos declaraciones adicionales que tiene que presentar cada 15 de cada mes. Todos los meses. Ahora, una cosa que es muy importante es entender que si uno tiene sociedades, tendemos a tener sociedades, ¿no? La gente para tener la casa y tal, esas sociedades quedan inscritas ya automáticamente como contribuyentes del impuesto sobre las utilidades. Eso es muy importantísimo. Sí. Ahora, y eso significa la obligación de presentar la declaración también. Sí, de impuestos sobre las utilidades. De las utilidades, sí. No de IVA. De IVA no, porque si yo no estoy vendiendo ningún bien o servicio, no tengo por qué presentar IVA. Por supuesto. Ni tampoco está inscrito. Pero sí que es importante entender eso, porque ¿verdad? Muchas personas, familias, aconsejadas por abogados que a veces creo que nos excedemos en el uso de las sociedades y tienen la casa, por ejemplo, que el abogado le dijo, mire, así después usted nada más le deja las acciones a sus hijos y así no hay que hacer testamento y todo eso. Y resulta que esa sociedad a partir del 1 de julio empieza a ser contribuyente, bueno, realmente sería a partir del 1 de octubre de este año, empieza a ser contribuyente con las reglas nuevas y tiene que presentar una declaración. Entonces, si yo realmente no necesito esa sociedad, es un buen momento para pensarme. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que ha sido una mala costumbre o una mala recomendación en aquel momento de los abogados. ¿Con qué propósito? Pero ya ahora no tiene ningún sentido. De todas formas, ahora con el registro de accionistas, pues ya lo que le interesa a cualquier entidad es la persona física al final de un proceso, al final de una línea, es la persona física y no sociedades. Pero don Alan, se quedan muchos temas. Lástima que el tiempo no da, pero sí es importante cómo se liquida el impuesto sobre la renta en arrendamientos de inmuebles, el tema de las ganancias de capital, cómo se debe hacer la primera vez, cómo funciona la segunda vez y qué es una ganancia de capital y por qué nosotros hemos venido insistiendo en cerrar brechas de criterios de la Administración Tributaria o de su jefe con relación a temas como la aplicación de la NIC 16 en cuanto a la valoración de activos, porque ahora otra vez venimos a IPC y nosotros hemos intentado lograr que se alinee a Me comprometo, don Ronald, NIC 16. a abrir otro espacio para hablar de todo eso, porque técnicamente para mucha gente muchas de esas cosas son como arameo, ¿verdad? Sí. Uno no entiende con toda la franqueza que pasa. Me quedan 30 segundos, así que no sé si queda algo para agregar, don Carlos, ¿verdad? Algo bien breve, o consideramos que abarcamos la mayoría de los temas más importantes. Bueno, desde la Administración Tributaria estamos preparados para apoyar a todas las personas que deseen cumplir adecuadamente con sus obligaciones. ¿Hay algún número o algo por si tienen dudas? Sí, 2539-4000 ese sería el número del Centro de Información Tributaria. 2549
2539-4000. 2539-4000. Si usted tiene dudas, 2539-4000. Y pues hemos dispuesto una serie de canales de comunicación con la gente, preguntas frecuentes, videos de autoayuda y otros medios para poder, Facebook. En la página del Ministerio de Hacienda, sí, para poder atender consultas. Y en estos días pues estamos intensificando las charlas para los contribuyentes que deseen llegar a las administraciones a escuchar un poco de este tema. Muchas gracias a mis invitados. Es un programa un poco distinto a los que acostumbro tener en la mesa, pero la verdad que sentíamos la responsabilidad de tratar de hacer un recorrido a pocas horas, de que entre ya y se active la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas en nuestro país. De verdad, gracias por haber sacado el ratito y gracias por haber compartido con los costarricenses. No, con mucho gusto, Alan. Costa Rica la construimos entre todos. Dios bendiga sus hogares.